Con la explicación arrancamos. Dale, ahí arrancó. Ahí les comparto pantalla. Yo voy a hacer el ejercicio 4 y el 5 de la práctica 3. El ejercicio 4 dice, una partícula se mueve en el plano XY con una aceleración constante y en t igual a 0 se encuentra en R0, 4m más 3m en I en J, y en t igual a 2 en esta otra posición, y la velocidad tiene un cambio de delta v 5 metros sobre segundo en J menos 6 en I y menos 6 en J. Lo que tenemos que tomar del problema es que el problema es uno de cinemática en dos dimensiones con aceleración constante, y nos dicen que, bueno, a t igual a 0 y t igual a 2 la partícula está en dos instantes distintos y tiene un cambio de velocidad delta v que nos lo dan. Como esa aceleración constante, y el problema acá indica también que solo si la aceleración es constante se puede tomar la aceleración instantánea y la media como iguales. Entonces, como tenemos el cambio de velocidad en estos dos instantes y el cambio en el tiempo, es decir, el delta t, que es 2 segundos, simplemente dividimos el cambio en velocidad por el cambio en el tiempo y nos queda ya la aceleración que es constante. 5 medios en I, o sea, yo agarré delta V y lo dividí por 2 segundos, y menos 3 en J. Así que para el inciso A solamente había que tener en cuenta esto de la aceleración media de la instantánea, y ya con el cambio en velocidad y el cambio en tiempo ya podemos calcular la aceleración. Eso queda claro que es válido, ¿no? Para todos, que en el caso de aceleración constante, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. Porque la aceleración instantánea es constante, ¿no? Es la misma en todo instante de tiempo. Entonces, si la integramos, y es ya es un poco el trabajo que hicimos en la teoría, si integramos la relación entre aceleración instantánea y velocidad instantánea, ¿no? Esa palabra no la usamos, pero bueno, acá para que sea bien específico lo decimos. Si lo integramos entre dos intervalos de tiempo, obtenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y si despejamos la aceleración de ahí, llegamos a la expresión que tenemos para la aceleración media, o sea que la aceleración instantánea es igual a delta v sobre delta t. Entonces, podemos reconstruir la expresión de la aceleración instantánea a partir de la aceleración, o de la aceleración media a partir de la aceleración instantánea en el caso de un movimiento de aceleración constante, ¿no? Es evidente la relación entre la aceleración media y la aceleración instantánea, que tienen que ser iguales en un movimiento de aceleración constante, porque justamente la aceleración no cambia durante el movimiento, pero lo podemos también deducir a partir de la integración de la relación entre velocidad y aceleración, y reconstruir la expresión de la aceleración instantánea en esas condiciones. Entonces se llega a la expresión que Esteban les escribió ahí en la resolución. Es el punto Claro, fundamental que hay que tener presente para poder resolver esto, ¿no? Porque el dato que nos están dando acá, como ven, digamos, lo que conocemos del problema es lo que puso Esteban ahí arriba. Conocemos el delta V, o sea, cuánto cambió la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Y eso claro, lo que nos permite es calcular si hacemos la cuenta, es una aceleración media lo que nos permite calcular, ¿no? Que es la definición, la aceleración media se define como delta V sobre delta T. Pero si la aceleración es constante, eso también es igual a la aceleración instantánea. Entonces, ese es el punto fundamental que tenemos que tener presente para poder entender cómo resolver este primer punto del ejercicio. Y fíjense, todo vectorial, ¿no? Miren cómo trabajó Esteban. Pone que todas las cosas son vectores, y cuando después hace el delta V, es el delta V de dos cantidades. Bueno, ahí en realidad es un vector lo que está poniendo con sus versores. Todo bien, bien prolijo el formalismo de cuando estamos trabajando con cantidades vectoriales. claro, y lo mismo para la aceleración, aún siendo constante es un vector, digamos, con componente en X y en Y. ¿Algo más, Joe, o paso al que No, sigue? creo que ahí está. No sé si tienen alguna duda. Vayan interrumpiéndonos también ustedes, ¿no? Yo por ahí lo Claro, corto un cualquier poco cosa a nos Esteban escriben, como para Sí. hacer aclaraciones, pero ustedes también participen, consulten, interrumpan, pregunten. La idea es esto que sea algo
bien interactivo y bien dinámico con ustedes, no solo entre Esteban y yo. Claro. Cualquier cosa nos frenan, ¿eh? En los otros incisos me dice hallar la velocidad y hallar la posición de la partícula, ambas en función del tiempo y ambas cantidades vectoriales también. Así que para hallar eso, vamos a usar las ecuaciones de cinemática de dos dimensiones para un movimiento con una aceleración constante, es decir, la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la posición también, R es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Acá ya tenemos como dato R0, que es la posición en el instante t igual a 0, lo tenemos acá, 4 en i más 3 en j, es decir, lo tengo acá. Y la aceleración es la que calculamos recién, y solamente nos resta saber la velocidad inicial para sacar ambas. Entonces, lo que vamos a hacer es usar como dato que a t igual a 2 segundos, la partícula se halla en 10 en i menos 2 en j, digamos, en esta posición. Pero además podemos reemplazar t igual a 2 segundos en esta ecuación. Es decir, la única incógnita acá va a ser b0, porque r0 y a, que lo voy a escribir ahí abajo, ya los tengo como dato. Entonces igualamos r de t igual a 2 segundos a r1, al vector que nos da en como dato. Entonces, simplemente acá tenemos, bueno, esto es R0, acá es B0 por 2 segundos, y la aceleración o sea, un medio de aceleración por 2 segundos al cuadrado. Y directamente acá ya puedo despejar B0, me va a quedar que B0 es 0,5 en I más 0,5 en J, o en X en Y. Y una vez que ya sé B0, puedo retomar a estas ecuaciones de acá y ya tener la posición y la velocidad como función del tiempo. Porque la velocidad de esto, bueno, va a quedar como B0, que es la que calculé recién, más A por T, que es la aceleración que ya calculamos en el inciso A. Y así ya tenemos la velocidad en función del tiempo. Y lo mismo con la posición. La posición A ver, ya, vamos a parar un cachito ahí sí, por las dudas sí, para ver sí. si todos siguieron, ¿no? La segunda parte. Entonces, queremos encontrar la expresión de la velocidad en función del tiempo, tenemos un movimiento uniformemente acelerado, entonces ahí Esteban ya escribió las expresiones que conocemos, ¿no? Esas expresiones ya las podemos usar. Nosotros cuando nos plantea el problema, tenemos un problema con aceleración constante, entonces ya sabemos que la expresión de cómo varía la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial, vector, más aceleración, vector por tiempo. Y la posición en función del tiempo va a ser la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas expresiones, digamos, las podemos usar siempre que sepamos que el movimiento que desarrolla la partícula que estamos analizando tiene una aceleración constante, nos van a dar las soluciones de posición y velocidad en función del tiempo. El tema es ahora, para poder escribirlas, para el caso particular, tenemos que conocer lo que son las condiciones iniciales del problema. Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Son los tres datos que necesitamos para poder escribir esas dos expresiones en forma completa y tener la expresión que nos permita determinar la posición y la velocidad en cualquier instante de tiempo. Yo simplemente cuando ya tengo la expresión, reemplazo por el tiempo y sé dónde está la partícula y sé qué velocidad tiene. Entonces esas son la primera parte del ejercicio nos pide la velocidad en función del tiempo. Entonces, para eso, ¿qué necesito conocer? Para la expresión de la velocidad en función del tiempo, necesito conocer la velocidad al tiempo t igual a 0, eso es lo que llamamos v0, y la aceleración. La aceleración ya la calculamos, ¿sí? La aceleración ya está, ya la calculamos. En el punto anterior sabemos la aceleración. Lo que no conocemos es la velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que hizo Esteban para poder determinar la velocidad inicial? Tomar t igual 2 segundos y usar ese dato que teníamos. Claro, entonces hay que ver qué otras cosas conocemos del problema, ¿no? Si yo no supiera más nada del problema, ahí estoy frito, no tengo forma de seguir adelante. Pero tengo más información. El problema me dice, a los 2 segundos la partícula está acá.
Entonces digo, bueno, tengo un dato más. Yo sé que para t igual a 2, R tiene este valor. 10 metros en I menos 2 metros en J. ¿De qué me puede servir esa información de dónde está la partícula a los 2 segundos? Bueno, me voy a la expresión de R en función de T, porque en R en función de T también aparece B0. Entonces tal vez yo pueda reconstruir la expresión de la posición a los 2 segundos y a partir de esa despejar B0 de ahí. Y eso es lo que hizo Esteban. Él planteó R de T para T igual a 2 segundos. En esa expresión aparece en R0, que lo conocemos. Sabemos dónde está la partícula T igual a 0. 4 metros en I más 3 metros en J. Más B0 por T, bueno, ahí está la incógnita. Pero bueno, tal vez nos sirva para despejarla. Más un medio de AT cuadrado también lo conocemos. Entonces, conocemos todo en esa expresión menos la velocidad inicial, que es justamente lo que necesitamos para poder ir arriba y escribir la expresión de la velocidad. Entonces, lo que tenemos ahora es un poquito de trabajo algebraico, que es una ecuación en la que tenemos que despejar una cantidad que es un vector ahora, no es un escalar. Entonces acá hay que tener un poquito más cuidado de cómo operamos, ¿no? Acuérdense, los vectores en este caso van a tener dos componentes ortogonales, una en la dirección del versor I, una en la dirección del versor J. Lo que tenemos que hacer es trabajar componente a componente y agrupar todo lo que esté por el lado de la I de un lado, todo lo que esté por el lado de la J en otro lado, y sumar componente a componente. Entonces ese es un poco el álgebra que hizo Esteban ahí abajo para poder despejar cuánto valía B0, y a partir de tener el valor de B0, ahora sí, volver a la expresión de arriba, reemplazar y tener la expresión de B en función de T. ¿Sí? Claro, claro. Yo acá no lo separé en las componentes en I y en J para que quede claro que, bueno, esto viene de B0 y esto viene de la aceleración por el tiempo, pero también lo podría haber puesto como una velocidad en X, es decir, 0,5 metros sobre segundos más 2,5 metros sobre segundo cuadrado por T, que esa sería la velocidad en X. Sí, pero está bien, esa forma me permite a mí todavía visualizar que lo que tengo es la expresión de arriba, ahora ya con los numeritos, digamos, ¿no? Claro, Fíjense que esa expresión que está ahí, bueno, uno podría sacar factor común T por ahí de los últimos dos términos, y lo que obtengo es, ahí es B0, podría poner un paréntesis para que quede claro que los dos primeros términos son B0 y los otros dos términos son la aceleración. Entonces es la expresión genérica de la velocidad en función del tiempo para un cuerpo que se mueve en el plano bajo una aceleración constante, ya ahora con los valores específicos del problema particular que estamos resolviendo nosotros. ¿Queda claro a todos eso? Acá por ahí lo que más confunde, y esto siempre pasa porque es el primer, las primeras veces que trabajan con vectores específicamente y ya con números, es el álgebra, ¿no? Confunde más el álgebra que la física, me parece. La física, en principio, es bastante sencilla, pero a veces el álgebra los confunde un poco. Entonces tienen que acostumbrarse a trabajar en forma ordenada con vectores. Por eso nos tomamos el trabajo de hacer esa práctica 1, que en principio no es parte formal de la materia, pero es algo fundamental que ustedes tienen que manejar para que ahora cuando lleguemos a este punto, el manejo de vectores sea algo, no digo ya cotidiano y sencillo para ustedes, pero ciertamente más amigable que lo que era al principio o antes de empezar, porque lo necesitamos realmente. Y si no son ordenados con eso, bueno, van a tener problemas a la hora de resolver estos ejercicios. ¿Queda claro? Se Sí, entendió. Sí, sí. Bueno, si somos demasiado reiterativos con las cosas, también díganos, porque por ahí lo que estamos ahora de nosotros es tanteando un poco dónde están ustedes parados, a ver si están entendiendo todo y vamos bien, seguimos. Si no entienden nada, bueno, tenemos que volver un poquito, porque la idea es que ustedes de acá se vayan con alguna idea de los ejercicios, si es que no los pudieron resolver, eh, y esas ideas los ayuden a ustedes después a plantearlos por su cuenta y resolverlos solos. Entonces, guíennos también ustedes un poco, ya les digo, a nosotros nos falta el feedback de poder verlo. Cuando estamos en clase y nos sentamos al lado de ustedes y le empezamos a explicar, uno se va dando cuenta de hasta dónde entienden y hasta dónde no. Acá eso nos falta y necesitamos que ustedes nos ayuden un poco para saber si es que tenemos que volver a repetir las cosas o ya estamos repitiéndolas insistentemente hasta el cansancio y ustedes se están aburriendo. Entonces no queremos ni quedarnos de un lado ni del otro.
pero nos cuesta darnos cuenta cuál es el equilibrio que tenemos que tener. Entonces necesitamos que ustedes nos den una mano y nos digan, bueno, sí, está claro, se entendió, listo, seguimos. Y si alguno no entendió, también que lo diga, porque si no lo vamos a dejar en el camino y no queremos que eso pase. ¿Sí? Entonces anímense a activar los micrófonos, a hablar y a decir, bueno, qué es lo que les parece a ustedes que necesitan. Bueno. Bueno, ¿sigo? Sí, seguí, Esteban. Perdón que Cualquier yo cosa... te interrumpo mucho, ¿viste? Pero en Sí, esta no dinámica, hay problema, en esta dinámica es difícil, la verdad, darse cuenta si estamos bien o no. Entonces, bueno, yo hincho mucho. Perdón por las No hay múltiples problema. interrupciones, pero Si por me ahí escriben parece. algo que no alcanzo a verlo en el Sí, Jitsi, también avísalo, sí. yo eso estoy atento, al chat estoy atento, así que no te Genial, preocupes que si hay algo, yo eso te lo voy a decir. genial. Bueno, siguiendo el inciso C, me dice que calcule la posición de la partícula en función del tiempo. Así que directamente voy acá a RDT y como ya calculamos R0, A y a R100 calculamos B0, es simplemente reemplazar lo que ya tenemos ahí. R0 era 4 metros en I más 3 metros en J, y después B0 lo que calculamos acá arriba, y la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues, con un medio acá. Así que era medio sencillo esta parte, una vez que ya teníamos todo esto, digamos. Sí, la C es trivial, ya porque ya está toda la información, ¿no? La parte en Claro, la que hay que trabajar era en la B. La C era simplemente reemplazar. claro. Eh, Así que nada, si querés puedo seguir con el otro, sigo, si no, cualquier cosa me frenás con el Sí, 5. sí, creo que la parte C no tenía nada, simplemente era usar la expresión que ya sabíamos que expresaba la posición en función del tiempo y reemplazar por los datos de las posiciones, velocidades y aceleración inicial. Claro. Bueno, en el ejercicio 5 tenemos un cañón apoyado sobre el suelo con un ángulo de 45 grados disparando balas a una velocidad de 150 metros sobre segundo. Nos piden hallar la altura máxima que llegan estas balas y el tiempo que estarán en el aire antes de llegar al suelo y el alcance horizontal del cañón. Este es un esquema de cómo es el problema, básicamente cómo tomé los gráficos, los ejes coordenados. Le puse el origen de coordenadas en el cañón, digamos, y acá la aceleración que vamos a tener es la aceleración de la gravedad, que va a quedar con un signo negativo, eh, y va a ser solamente en I, va a estar solamente acelerado en I, el movimiento. Este es un ejemplo medio típico de lo que es tiro parabólico o tiro oblicuo. Y vamos a hacer las ecuaciones de cinemática que usamos recién. Y lo que hice yo es separarlo en las componentes x de t e y de t y las de la velocidad en x y en y también. Primero, la velocidad inicial, v0, la puedo expresar en términos de las componentes del vector v0 usando el coseno y el seno del ángulo. Es decir, me va a quedar que v0 es su componente en x, es decir, v0 coseno del ángulo, coseno de θ, en y más v0 por seno del ángulo en j. Porque v0 y coseno y el ángulo ya lo tengo como dato acá, no hay problema. Ahí Así, está claro que ese B0 escalar que escribió Esteban ahí es el módulo del vector velocidad inicial, claro, v0 es el módulo. ¿no? Sí, A veces nosotros lo sobreentendemos, pero por ahí en este momento está bueno recalcarlo, que llamamos B0, así, escalar, sin flechita, fíjense que ahí no tiene flechita, eso representa el módulo del vector velocidad inicial. Entonces lo que está haciendo es escribir las componentes de ese vector velocidad inicial en función de las componentes no cartesianas, sino de las polares ahí, que son los datos que tenemos. En este caso no conocemos las componentes cartesianas del vector, no conocemos B0x y B0y, conocemos el módulo y el ángulo que forma con el eje X positivo medido en el sentido antihorario, que es, acuérdense de lo que vimos al principio, que son las componentes polares del vector.
Entonces simplemente es un cambio de coordenadas lo que está haciendo. Claro. Y bueno, ya B0 coseno de tita y B0 seno de tita ya sé que ya tienen un número, serán B0 sobre raíz de 2, pero bueno, eso lo reemplazaré más adelante. Yo que lo que usé acá es, bueno, de las ecuaciones que usamos recién, que son las mismas, digamos, las de R de t y B de t, pero tomadas, separadas en la componente X e Y de cada una de las ecuaciones. Primero con la de arriba. Claro, R de entonces t, sí, ahí acuérdense, en el primer ejercicio, Esteban trabajó en forma vectorial y agarró los vectores y trabajó con los vectores y lo escribió como su componente en X en el versor Y, más su componente en Y en el versor J. Hizo todo en forma vectorial. A veces esa álgebra, como vimos, puede llegar a ser un poco molesta y confunde y hay que escribir los versorcitos. Entonces lo que solemos hacer en general es decir, bueno, yo tengo una ecuación vectorial, yo tengo un vector que es el vector posición, que está descrito por esta expresión, R0 vector más B0, bueno, todo eso. ¿En cuántas dimensiones voy a trabajar? ¿No? Estamos en general trabajando en 2 dimensiones, siempre en los casos de tiro oblicuo, vimos que siempre los podemos reproducir completamente si nos ponemos en el plano durante el, durante, en el plano en el cual se desarrolla el movimiento. Entonces definimos esas 2 direcciones para escribir. Decimos, bueno, voy a trabajar con las ecuaciones escalares correspondientes a las 2 direcciones asociadas con el movimiento del problema que estoy queriendo resolver. Entonces, en vez de trabajar con el vector R, trabajo con sus coordenadas cartesianas X e Y y escribo las ecuaciones correspondientes escalares a cada una de esas 2 direcciones perpendiculares. Yo esto, después si quieren vayan a la teoría, porque esto yo lo mostré ahí en la teoría en detalle, de cómo puedo a partir de esa ecuación vectorial desarrollar 2 ecuaciones escalares asociadas como escribió Esteban ahí, ¿no? Esa llavecita que me muestra que esa ecuación vectorial implica 2 ecuaciones escalares, donde fíjense que ya no hay más rayitas. Entonces, esto es algo que yo lo repito mucho, pero bueno, uno al principio esto los confunde y les cuesta empezar a ver dónde está el vector y dónde no está el vector. La posición inicial, velocidad inicial, aceleración son vectores y esos vectores tienen componentes en cada dirección. Las componentes de los vectores, acuérdense, son escalares. Y es eso con lo que trabajamos en las ecuaciones que están a la derecha. Son las componentes de cada uno de los vectores de las ecuaciones vectoriales de posición y de velocidad en las 2 direcciones ortogonales de nuestro sistema de coordenadas. La primera corresponde a la dirección X, la segunda corresponde a la dirección Y. Y todo lo que aparece ahí son las componentes de cada uno de los 2 vectores en las direcciones perpendiculares, ya sea de posición, X e Y, o de velocidad, B sub X, B sub Y. Entonces, vean bien, acá Esteban lo hizo muy prolijo en cuanto a la resolución y al formalismo que nosotros pretendemos que ustedes también usen después. ¿No? Estamos partiendo de ecuaciones que son vectoriales, son expresiones vectoriales las 2, tanto posición y velocidad, pero después trabajamos con escalares. Separamos en las 2 direcciones, ¿no? Ahí lo escribió explícitamente cuál es la expresión de R de t, es un X de t en Y más un Y de t en J, entonces yo digo, bueno, voy a escribir todo lo que está en la dirección del versor Y en la primera expresión de X de t, que es la de arriba, y después todo lo que está en la dirección del versor J en la expresión de I de t, que es la que está abajo. Entonces ahora trabajo con expresiones escalares y estoy más cómodo trabajando en general con expresiones escalares. Ya no tengo que poner rayitas, no tengo que poner versores, simplemente hago cuentas y resuelvo. Después, al final, hay que volver. Yo obtengo las expresiones de X, de T, de Y, de T, después tengo que volver a eso que escribió Esteban ahí para reconstruir R de T, para tener el vector posición en función del tiempo, que es lo que me interesa a mí conocer. Bueno, depende de lo que me pregunte el problema, ¿no? Pero cuando el problema me pregunte, escriba la expresión del vector posición en función del tiempo, bueno, yo resuelvo X de T, resuelvo Y de T, después tengo que volver a R de T. Lo mismo para la velocidad. Me pregunta, ¿cuál es la velocidad cuando llega al piso? Y me dicen 20 metros sobre segundo. No, no es 20 metros sobre segundo, no es una velocidad. Una velocidad tiene que ser un vector, como está escrito ahí. Entonces hay que reconstruir el vector velocidad. Pero en el medio, para que el álgebra sea más sencilla y para no tener que estar teniendo tanto cuidado con el formalismo que tanto hinchamos los físicos, trabajamos con escalares.
¿sí? Entonces eso nos facilita un poco el álgebra y nos facilita un poco la vida de qué es lo que tenemos que estar escribiendo. Esto lo recalco ahora porque es algo que después les estamos corrigiendo 1000 veces, ¿no? Acá ponen rayita donde no van y no ponen rayita donde van. Entonces, tengan presente cuáles son los vectores, qué cantidades son los vectores y cómo se escriben esos vectores en función de sus componentes. Y cuando escribo una componente, ya ahí no escribo más un vector, entonces no le pongo rayita. No le pongan rayita a x de t. X de t no es un vector, x de t es un escalar que representa la componente en la dirección del versor y, o sea, en la dirección horizontal del vector posición en función del tiempo. Lo mismo para i en la dirección j o dirección y. Claro, yo además en el anterior también podría haber agarrado y haber separado todo esto en componentes de la aceleración en X, aceleración en Y, o la velocidad en X y velocidad en Y, pero a este creo que queda más cómodo hacerlo en términos de los versores, Sí, pero totalmente de acuerdo. claro, pero Lo este ya podrías es haber, un él quilombo. podría haber hecho tranquilamente, lo podríamos haber hecho separando. Pero por la forma en la que ya teníamos construidos los vectores y cómo me lo daba, era más cómodo trabajar así. O por lo menos para mí el problema salía más directo así. Claro, claro. Eh, Pero las dos formas sirven. O sea, uno puede trabajar siempre con vectores. Uno podría trabajar con el RDT y resolver todo en forma vectorial y escribir los vectores completos. Simplemente esto es una forma de simplificar el formalismo y el álgebra pasa a ser un álgebra de escalares que siempre nos resulta más amigable. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? No hay ningún cambio en realidad. Es más simplificar la escritura de las expresiones y eso, no hay otra cosa. claro, exactamente. Bueno, Bueno, esto está sí. claro, ¿no? No sé si alguno tenga duda de nuevo, yo insisto mucho porque como no los escucho mucho, tengo que preguntar 20 veces las cosas, ¿no? Porque ahí dicen que el álgebra les cuesta un poco. Bueno, es normal, ya lo sabemos. Esto, lo que ya hemos estado en esta materia antes, por eso soy tan insistente con esto. Y por eso lo repito tanto y alguno que por ahí ya la cursó y esta parte más o menos la tiene, se debe estar aburriendo un poco ahora. Pero bueno, tengo que pensar un poco en el global, que hay gente que la está cursando por primera vez y se enfrenta con estos problemas por primera vez. Entonces, en esa situación, yo sé que se genera una dificultad. Acá suelen tener problemas con esto. eh, y, y por eso soy tan insistente y repito tanto. Entonces, perdón para los que aburro, que por ahí esta parte la manejan y ya la tienen entendida, pero pretendemos que el resto que está empezando también se pueda subir al mismo tren y seguirnos. ¿Sabes? Bueno, ¿sigo? Cualquier cosa Sí, me frenás de sí, sí, vuelta. sí, 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 sí. Bueno, como he dicho al principio, la aceleración acá en X, acá no está acelerado en X, la partícula, así que la aceleración en X es cero. La única aceleración que tenemos es la de la gravedad, de es en Y, y va a quedar con un signo menos, o sea, va a ser menos G la aceleración en Y. Y después Y0 y X0, o sea, las posiciones en X y en Y, a tiempo t igual a cero, lo voy a tomar como cero, por como yo tomé el sistema de coordenadas. Ahí están Sí, escribiendo en el chat, ahí ¿no? también un recordatorio, uno tiene que elegir un sistema de coordenadas y uno lo elige como más le gusta. Y ponle el sistema de coordenadas que, perdón la expresión, se le canta. Lo que hay que hacer es tener un poquito de inteligencia a la hora de elegirlo, ¿no? Entonces, Esteban ahí dijo, bueno, obviamente voy a elegir un sistema de coordenadas con el origen donde está la partícula. Entonces ya está, la posición inicial es 0, 0. Me facilita las cuentas. Yo podría haber puesto un sistema de coordenadas donde la posición inicial fuera -5, -3, por ejemplo. Y está bien, no hay problema. Se puede resolver perfectamente. Me complica un poco más, voy a tener más cuentas, porque voy a tener más números. Entonces, no tiene sentido complicármelo solo. Entonces, cuando elijan el sistema de coordenadas, bueno, piensen a ver qué sistema de coordenadas les puede ayudar a ustedes a resolver el ejercicio de forma más sencilla. Pero un ejercicio nunca va a estar mal por la elección del sistema de coordenadas, porque eso es a gusto del consumidor. Cada uno pone el sistema de coordenadas que más ganas tiene de poner. Claro, te puede complicar las cuentas o facilitar las cuentas nomás, pero cualquiera
es equivalente Totalmente. el sistema de coordenadas. Entonces, bueno, reemplazando los datos ya tengo estas 4 ecuaciones, ¿no? Es solamente saqué x0 y 0 y puse los valores de la aceleración y de la velocidad inicial, v0x, v0y, son estos que saqué acá, digamos. Este es v0x y este es v0y. Así que directamente ya tengo todo en términos de v0 y del ángulo y, bueno, de g, que son todo datos acá. Así que solamente tengo que ver la altura máxima, que es lo que me pide en el inciso A. La altura máxima es tal que la velocidad en i es 0. Es decir, la partícula se detiene y empieza a caer, digamos. Eso pasa, yo puse acá un tiempo estrella. Sí. La componente ni no se detiene la partícula, ¿no? Pues este Claro, movimiento. perdón, la velocidad de ni. La velocidad de ni Este es un, sí. en un movimiento de tiro vertical, ahí sí la velocidad se hace 0, ¿no? Entonces el otro día lo discutimos bastante, pero por ahí vale la pena repetirlo. Si yo tiro una partícula con velocidad vertical, lo que llamamos movimiento de caída libre, hay un instante de tiempo en el cual la velocidad de esa partícula se hace 0. La partícula queda detenida y su velocidad vector es igual a 0. En un tiro oblicuo, la velocidad de la partícula durante toda la trayectoria nunca se hace 0, porque ya vimos que v sub x es constante. Ahí está escrito en las expresiones que puso Esteban. V sub x de t es v0 coseno de tita. Y eso vale v0 coseno de tita durante todo el movimiento. Eso es constante. Claro, porque no está acelerado. Claro, entonces tiene una componente constante de velocidad en el eje X, lo que implica que siempre va a tener velocidad la partícula, porque la componente en X va a estar siempre. Entonces, en este caso, la condición de altura máxima, que para el movimiento de caída libre lo podíamos plantear con que la velocidad se anulaba, ahora hay que ser específicos con qué se va a anular. Se va a anular la componente en I de la velocidad, como está puesto ahí, ¿no? V sub I es igual a 0. Fíjense que ahí no puso V vector es igual a 0, Esteban. Puso V sub I a un tiempo estrella, lo llamó él, es igual a 0. Entonces esa es la condición. Siempre que me pidan la altura máxima en un tiro oblicuo, lo que tengo que decir es, bueno, ¿qué condición cumple que la componente en I de la velocidad se hace 0? Recuerden ahí, si ven en el gráfico de trayectoria que hizo Esteban arriba, la velocidad, acuérdense, en el gráfico, en la trayectoria, es un vector tangente a la trayectoria en todo punto. En el punto de altura máxima, la tangente a la trayectoria es horizontal. Entonces es un vector que tiene componente vertical o componente en la dirección del versor j igual a 0. O sea que la velocidad en ese punto, la componente ni de la velocidad en ese punto es nula. Entonces esa es la condición que tenemos que plantear. ¿Está claro, no? Claro. Silencio sepulcral. Tremendo. Ya los vamos a hacer hablar. Bueno, eso quiere decir que está muy claro o muy poco claro, capaz, no sé. Sí, por eso. Cualquier extremo es válido como respuesta. Bueno, si nadie dice que no entiende, vamos a suponer que todos entienden, ¿no? No sé si es si es la realidad, pero sigamos, Esteban, dale. Dale, sigo entonces. Bueno, como decía Joel, la componente i de la velocidad va a ser 0 en algún tiempo, yo llamé tiempo estrella, y en ese mismo tiempo la altura i es la altura máxima, es lo que me pide el problema, i max, lo llamé a la altura máxima. Es decir, la posición en i en el tiempo en el cual la velocidad en i se anula. Entonces directamente voy a esta ecuación de acá, y veo que en T estrella, o sea, pongo BI en T estrella, quiero que sea 0, o sea, va a ser 0 en algún T estrella, mejor dicho, y acá despejo T estrella como los datos del problema, digamos, B0 seno de tita sobre G. Y eso, si lo ponemos minucioso, tiene unidades de tiempo, ¿no? Porque son unidades de velocidad sobre unidades de aceleración, así que está bien, esto es un tiempo. Y
este tiempo que despejé acá. Eso, perdón que te interrumpo de nuevo, Esteban, pero Sí. eso es algo importante, ¿no? Eso que está mostrando Esteban ahí, de uno ir verificando a veces de que no se equivocó ni en un pasaje de términos ni en un despeje, mirando las unidades. Las unidades no son una aliada que tenemos que tener a la hora de resolver estos ejercicios. Siempre ir verificando que las unidades que obtenemos de las cantidades que estamos despejando sean correctas. Entonces estoy despejando un tiempo, bueno, a ver, tiene unidades de tiempo, esto me da unidades de segundo, cuando me da unidades de 1/segundo², digo, bueno, acá metí la pata, despejé algo mal porque el tiempo me tiene que dar unidades de segundo, ¿no? Entonces ahí tengo una forma también de ir, no sé si corroborando, pero una guía para darme cuenta a ver si hice algún despeje mal, por ejemplo, si puse me olvidé de poner algún tiempo en algún lado, alguna cantidad en algún lado que hace que después las unidades no salgan. Entonces siempre vayan verificando las unidades de las expresiones que van obteniendo, porque eso les va a dar una guía si van por el buen camino. Claro, acá tengo metros sobre segundos arriba por la velocidad, el seno del ángulo es adimensional y abajo tengo metros sobre segundo cuadrado. Los metros se me cancelan y me queda 1/segundo sobre 1/segundo al cuadrado, así me va a quedar un segundo arriba. Pero bueno, eso es algo que por ahí hacemos los físicos siempre para corroborar que los cálculos estén bien y que no estén dando cualquier unidad. Pero bueno, no es obligatorio, sino para orientarse un poco también. Entonces, bueno, una vez que tengo este tiempo acá, lo reemplazo en la ecuación de I, de la posición en I, y tengo, o sea, en esta ecuación de acá, ¿no? B0 seno de tita por t menos 1/2 de g por t cuadrado, lo evalúo en t estrella, y tengo ya la altura máxima. O sea, este I de t estrella es el I máximo, la altura máxima, que me quedó B0 cuadrado seno cuadrado de tita sobre 2g. O sea, porque acá reemplacé T estrella, acá y acá, por lo que obtuve acá arriba. Y me dio cerca de 574 metros. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, entonces sigo hasta que Seguimos. me frenen, o me frenes vos, Joel, Dale. cuando quieras. Después, en el inciso B me dice cuánto tiempo estará en el aire antes de chocar con el suelo. O sea, hablando de las balas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahí es buscar un tiempo tal que la altura sea 0. Digamos, la altura en ese tiempo sea 0. Porque es el instante en que yo quiero o sea, que toque el piso, digamos, el instante en que va a tocar el piso la bala. En ese momento, I de TF tiene que valer 0, y volviendo a la ecuación de acá arriba, ¿no? La ecuación de I, voy a poner TF, lo que llame tiempo final, o TF, y voy a reemplazar T por TF y acá despejo un tiempo. Lo que pasa acá es que tengo B0 seno de tita por TF menos 1/2 de G por TF al cuadrado. Acá esto tiene dos soluciones, porque una solución es poner TF igual a 0, pero TF igual a 0 no es la solución que queremos porque es el comienzo del problema, cuando las balas no están disparadas todavía. Así que la otra solución es simplificar TF y, como se divide por TF como TF distinto de 0, y despejar TF que me dio también 2B0 seno de tita sobre G. Ahí, como siempre, ¿no? Lo que decimos, nosotros estamos representando una situación de la vida real a través de expresiones matemáticas que no saben nada de la vida real. No saben nada de balas, ni de revólveres, ni de piedras que se tiran, ni de edificios. Entonces, esa información la tenemos que poner nosotros. Nosotros tenemos que decirle un poco a las ecuaciones, bueno, cuál es el rango de validez de ellas dentro del problema que estamos queriendo analizar y qué representan cada una. Entonces, en este caso, lo que hay es una expresión cuadrática de una variable, eso es una parábola en análisis, si ustedes lo van al análisis, es una parábola, tiene dos raíces, con cavidad hacia abajo, bueno, uno puede decir un montón de cosas de esa parábola,
Lo que tenemos que después nosotros interpretar en física es, bueno, todas esas informaciones que tenemos de la parábola que nos representan en cuanto al problema real que estamos queriendo nosotros modelar con esas expresiones matemáticas. Entonces, él planteó TF igual a 0, y bueno, TF igual a 0 significa, I en TF igual a 0 significa hallar las raíces de la parábola, ¿no? Las raíces de esa expresión. Como es cuadrática, sabemos que va a tener 2, lo que tenemos que después nosotros es interpretar esas dos que quieren decir. En este caso, las dos son de alguna manera soluciones al problema, porque las dos representan situaciones en las cuales la partícula se encuentra en una posición determinada, pero como TF para nosotros representa el momento en que la piedra llega al piso, después de haberla tirado, tiene que ser como solución un tiempo mayor que 0, porque T igual a 0 es el momento que la tiro. Entonces no puede ser solución al problema que estoy queriendo ahora resolver. Y si el problema fuera distinto y la tirara desde un primer piso, por ejemplo, a la piedra, ¿no? Imagínense que ustedes están parados en el primer piso de un edificio y tiran la piedra y quieren ver el momento en el que en el que llega al piso, van a tener dos soluciones y probablemente no sea 1 a 0, la otra tenga un valor negativo que esté representando la otra raíz de la parábola, pero que no representa un tiempo dentro de lo que es el dominio de la función para el cual nosotros estamos representando el problema de la vida real. Entonces, eso es esa cuestión a que yo les digo de que tenemos que nosotros proveer de información a las ecuaciones para poder acotar su validez al problema real que estamos queriendo representar, ¿no? Entonces, el tiempo final es 21,6. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera cuál es la posición de la piedra a los 30 segundos, ¿no? Una pregunta un poco tramposa, pero yo les podría preguntar, bueno, ¿cuál es la posición de la piedra ostentativa? Entonces dice, bueno, yo tengo la expresión de ahí de la posición en función del tiempo, reemplazo por 30 y encuentro la posición. ¿Qué es lo que usualmente hacemos, no? Si yo quiero saber dónde está la partícula en función del tiempo, encuentro la expresión de R de t con su x de t y su y de t, reemplazo por el tiempo y obtengo la posición. Bueno, pero ¿qué problema hay ahí? ¿Qué va a pasar si yo quiero encontrar la posición en función del tiempo, los 30 segundos, reemplazando las expresiones de R de t? ¿Qué me va a dar? A ver, ¿se imaginan? ¿Y ¿Cuánto? no daría 0? 0 te daría el vector nulo porque No, yo voy a las expresiones, digo, yo digo, agarro las expresiones de R de t y reemplazo, porque eso es lo que hacemos usualmente, ¿no? Pero, ¿qué me va a dar? Me va a dar un I negativo, ¿no? Me va a dar un I negativo seguramente, porque si yo evalúo esa parábola para un tiempo, ya sabiendo que una raíz es 21, si yo la evalúo en 30 me va a dar un I negativo. Y uno por ahí no se da cuenta y dice, qué raro, me dio negativo. Entonces empieza a revisar las cuentas. Dice, uy, despejé mal, pasé algo mal. Entonces se vuelve loco y empieza a buscar a ver dónde está el problema y el problema estaba perfecto. Pero ¿cuál era el problema? Ahí al par se dieron cuenta, ¿no? Ahí en el chat escribieron. El problema es que 30 no corresponde al dominio de esta función para el problema que yo estoy queriendo representar. Porque esa ecuación de R en función de t vale solamente entre 0 y 21,6 segundos. Para t mayor que 21,6 segundos, R de t ya no está más representado por esa expresión, porque la piedra choca contra el piso y se queda ahí la piedra. No se mueve más la piedra, entonces no se mueve más allá de los 21,6 segundos, entonces yo no puedo evaluar la expresión de R de t a los 30 para encontrar la posición. Claro, todo lo que pasa después de 21,6 está fuera de lo que planteamos el problema de tiro oblicuo, digamos. Entonces esas son cuestiones importantes a tener presentes en la cabeza, porque después uno se puede volver loco pensando que tiene algún problema en la resolución porque lo evalúa a los 30 y le da negativo en la posición, la componente y de la posición. Y no, el problema es que tenemos que saber definir de alguna manera los dominios de la función restringiéndolas a la validez del problema que queremos resolver. Hay un problema en la práctica también, creo que es de... Bueno, yo les daba el ejemplo de un auto que frena, ¿no? Cuando planteamos la situación de un auto que frena, si yo escribo matemáticamente la expresión, es una ecuación parabólica también, de nuevo, con cavidad hacia abajo, porque la aceleración, en principio, si suponemos que se está moviendo en dirección positiva, la aceleración es negativa,
la componente en esa dirección es negativa, pero ¿hasta cuándo vale la expresión de la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo? Y hasta que el auto llega a velocidad o a componente en esa dirección cero, porque si yo la dejo correr esa ecuación, el auto se empieza a mover en sentido opuesto, y un auto no hace eso cuando llega al semáforo. Cuando llega al semáforo, aprieta los frenos y se queda quieto después, hasta que el semáforo se ponga en verde y siga. No se empieza a mover hacia atrás. Pero si ustedes dejan que esa aceleración negativa que tiene el auto mientras frene corra más tiempo del que realmente debe correr, el auto va a empezar a moverse hacia atrás. Lo que sería, digamos, la misma representación de un movimiento de tiro vertical, pero ahora en una dirección horizontal. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esas cosas. Yo represento un problema de la vida real con una expresión matemática que a veces, si yo la dejo correr más allá de los tiempos reales, me va a empezar a dar cosas raras que no tienen sentido físico, que no tienen el sentido de la realidad que estoy queriendo representar. Entonces ya son las cosas que tenemos que tener nosotros en la cabeza porque sabemos cuál es el problema que estamos queriendo analizar para restringir la validez de esas expresiones que encontramos, que no valen para todo T como en análisis. Su dominio no es los reales como el análisis de la parábola. Su dominio es bastante más acotado y en este caso solamente entre 0 y 21,6 segundos. Claro. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, Sí. quedó claro. Buenísimo. Bueno, Esteban, no sé, ¿quedaba algún punto más en este? No Sí, me sí, acuerdo. quedaba el último punto, que era el de el alcance horizontal del cañón. El alcance horizontal es directamente la distancia en X, es el X al cual el problema, digamos, llega al piso, o sea, la partícula llega al piso, o la bala en este caso. Entonces, en este caso es reemplazar en la ecuación de X T por TF, es decir, el alcance máximo, la distancia máxima que va a recorrer en X. O sea, voy hasta la ecuación de acá, a la ecuación de X, que es B0 coseno de tita por T, y lo reemplazo por TF, el TF que calculé justo acá arriba, así que directamente es B0 coseno de TF. Y ahí termina el problema. Si se fijan, llega a la misma expresión que encontramos en la teoría, ¿no? Yo hice un poco la parte, la deducción teórica de la altura máxima de un movimiento de tiro oblicuo y del alcance, y las expresiones que ahí encontró Esteban son exactamente las mismas. Acá una aclaración con esas expresiones, esas yo las deduje para que vean, para ver un ejemplo de resolución del problema, ¿no? Después cuando tengan que encontrar el alcance en un tiro oblicuo, no me pongan la expresión de alcance y hagan la cuenta. Hay que deducirla si la quieren usar. Y si no, fíjense que no es tan difícil, simplemente es reemplazar en la expresión de X en función del tiempo para el tiempo correspondiente al movimiento completo, ¿no? Al tiempo que le lleva al proyectil en llegar al piso nuevamente. ¿Está claro? Si les pregunto cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima, así, deja la pantalla así como está, Esteban. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? ¿Alguno es capaz de decírmelo? 10 segundos por ahí. Del orden, ¿no? Más exactamente, ¿cuánto debería ser? La mitad, dice. ¿La mitad de qué? Ah, la mitad del tiempo final, ahí está. Claro, la mitad del tiempo final, ¿no? Porque sabemos que una parábola es simétrica respecto de su punto crítico, ¿no? Lo sabemos de análisis de eso, un poco o de geometría. Entonces, el movimiento desde que yo lo tiro hasta el punto de altura máxima es un movimiento en espejo desde el punto de altura máxima hasta que vuelve a tocar tierra. Entonces, el tiempo que tarda en cada uno de esos dos trayectos tiene que ser iguales. Por lo tanto, el tiempo total tiene que ser 2 veces el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima.
De manera que la distancia que recorrió hasta alcanzar la altura máxima, ¿cuánto sería? La distancia que recorrió horizontalmente, quiero decir, ¿no? 1150. Exacto. La mitad del alcance, ¿no? Entonces esas son cosas que también la matemática un poco nos sirve ahí, de conocer las propiedades de la forma de la trayectoria, que en este caso es una trayectoria parabólica. Podemos imaginarnos algunas cosas simplemente mirando las propiedades de la expresión de la trayectoria, en este caso de la parábola. Bueno, no sé si pedí algo más, pero si quisieran calcular No, creo que nada más. la velocidad al tiempo final, ¿qué tendrían que hacer? ¿Con qué velocidad choca contra el piso? Es una típica pregunta de estos ejercicios de tiro oblicuo. De hecho, creo que no sé si yo lo hice, pero no importa. Una típica pregunta de tiro oblicuo es ¿con qué velocidad choca contra el piso? No me digan cero porque no choca con velocidad cero. Después de chocar contra el piso, su velocidad se hace cero. Pero ahí ya pasó otra cosa, ahí estaba el piso de por medio. Justo antes de chocar contra el piso, ¿con qué velocidad llega el proyectil? Entonces, pon el grafiquito, Esteban, de la trayectoria. Mirando eso, a ver. Acuérdense, si yo les pido la velocidad, tengo que dar un vector, ¿no? Yo digo, ¿con qué velocidad choca contra el piso? No me digan 3 metros sobre segundo. Me tienen que dar un vector. Será 3 metros sobre segundo en I más tantos metros sobre segundo en J. Mirando el dibujo nada más, ¿podemos saber cómo van a ser las componentes de la velocidad final? Si van a ser positivas, negativas. ¿Cómo va a ser la componente en X de la velocidad final? ¿Cómo es la componente en X de la velocidad durante toda la trayectoria? Positiva. Positiva y constante, positiva. además, ¿no? Positiva es constante y la inicial es positiva, así que va a ser positiva. Entonces la componente en X va a ser positiva y la componente en Y, ahí en el chat alguien puso algo. Negativa. Sí, La negativa. componente en Y negativa, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? A ver, ¿en qué se están basando para decirme que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Cómo se están dando cuenta ustedes de eso? ¿Qué es lo que están pensando ahí? A ver si alguien me lo justifica. ¿Cómo es la velocidad en todo punto respecto a la trayectoria? Ahí en el chat también pusieron algo, ¿no? ¿Constante o no? No, la velocidad respecto a la trayectoria, no, constante no es, justamente es un vector que está cambiando constantemente, porque nunca es el mismo. Pero el vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria en todo instante de tiempo. Entonces, si yo quiero graficar el vector velocidad en cualquier punto, lo que hago es graficar la recta tangente y va a estar en esa dirección. Después tendré que ver bien cuánto vale el módulo. Pero la dirección de la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Por eso yo decía, en el punto de altura máxima, la velocidad ahí es horizontal, porque estoy en el punto crítico, la tangente tiene pendiente cero ahí. Entonces lo que veo es que la componente en Y de la velocidad, fíjense que la del X sabemos que es constante, siempre vale lo mismo porque B0 en X, B en X es B0 coseno de tita, no cambia, no hay aceleración en el eje X. Pero la componente en el eje Y sí va cambiando, y si uno va graficando la tangente a esa curva, la pendiente cada vez es menor, ¿no? Entonces, la componente en Y se va haciendo cada vez más chica, hasta que se hace cero cuando llega al punto de altura máxima. Cuando supera ese punto, ¿qué pasa? Empiezo a tener una pendiente negativa. Entonces, la componente en Y
se hace negativa. Inicialmente el proyectil se estaba alejando de la superficie de la Tierra y ahora se empieza a acercar a la superficie de la Tierra. Entonces tiene una componente ni negativa y cuando llega al piso todavía sigue moviéndose con componente ni negativa. La pendiente a la recta tangente en ese punto es negativa. O sea, su componente en el eje Y es negativa. Entonces eso es un poco lo que tengo que pensar. Así es una forma de entender qué es lo que está pasando con el movimiento, viendo cómo cambia el vector velocidad. Y está claro que el vector velocidad cambia en todo instante de tiempo, porque acuérdense que ahora cuando analizamos los movimientos en más de una dimensión, me aparece una condición nueva para la aceleración, y es que cambie la dirección del vector velocidad. Entonces yo me puedo mover con rapidez constante, ¿no? Yo me puedo subir al auto y voy por la ruta y pongo el control de crucero y le pongo 120 kilómetros por hora, porque esa es la máxima que tengo en la ruta, y pongo 120. Entonces yo voy a decir, bueno, en la vida cotidiana uno diría, bueno, yo viajé a velocidad constante, porque le puse control de crucero y el velocímetro me marcó siempre 120. Acá, en física, vamos a decir, no, vos viajaste con rapidez constante. El módulo de tu velocidad fue constante. Pero cada vez que tomabas una curva, tu vector velocidad cambiaba, porque tu velocidad apuntaba en una dirección diferente. Para que un vector sea igual, tiene que ser igual el módulo, dirección y sentido. Entonces, si el módulo no cambia, pero la dirección del vector cambia, eso ya implica que hay aceleración, porque hay un cambio en la velocidad. Vamos a hablar bastante más de eso cuando veamos movimiento circular, pero ya uno se lo puede empezar a imaginar esto. Es importante tenerlo en la cabeza. Cuando yo hablo de movimientos ya en el plano, la condición de aceleración puede venir de un cambio en la dirección de la velocidad nada más. En este caso particular cambian las dos, cambia el módulo y cambia la dirección, entonces es más claro que está acelerado. Pero cuidado con ese tipo de movimientos en los cuales solamente cambia la dirección de la velocidad y el módulo se mantiene constante. Eso es también un movimiento acelerado, porque el vector velocidad cambia. Entonces es importante tener esto en el presente, de cómo puedo relacionar la trayectoria con la velocidad y a partir de ahí sacar información. Porque esas son cosas, por ahí no ahora, para la parte práctica, pero cuando vayan a rendir la parte teórica, esas son el tipo de cosas que pretendamos que ustedes hayan entendido. ¿Sí? Que puedan sacar ese tipo de información. No que me resuelvan un problema haciendo las cuentas, sino que me puedan interpretar, por ejemplo, una gráfica de trayectoria y sacar mi información a partir de ahí. Ahí me demuestran que realmente entendieron la parte más profunda de la física que estamos queriendo analizar. Bueno, estamos, Esteban, ¿no? Sí, bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con la explicación de práctica.